Capítulo 26. Mago Oscuro. Un grupo de investigación creado por 6 niños problemáticos, liderados por Jake. Aparte de Jake, se trataba de un grupo de estudiantes que no tenían sueños ni futuro y eran alumnos que fueron retenidos repetidamente. Hubo un tiempo en el que ellos también fueron notados como talentos brillantes. Si solo tuvieran el espíritu de intentarlo de nuevo, podrían haber conseguido grandes logros, pero se apartaron de la competición. En cierto modo, fueron los únicos perdedores en la feroz competencia. Esto no puede ser. Debe haber algo mal. Jake sacudió la cabeza. Puede que esto fuera posible para Amy, pero debería haber sido imposible que el mago oscuro perdiera contra un estudiante de primer año que acababa de inscribirse. Sí. No perdí. Solo tuve mala suerte. Hasta ahora, los estudiantes a los que Jake había obligado a abandonar tenían excelentes calificaciones. ¿Cómo podría compararse Sirone? Jake sintió que solo había tenido mala suerte. ¿No pasa todo el mundo por un día así en su vida? Todavía no ha terminado. Soy de clase 4. Soy naturalmente diferente de esos apuñaladores por la espalda que usan antimagia. Después de leer la atmósfera mortal de Jake, Sirone se tensó. La zona espiritual de Jake, que se convirtió en una forma de estrella, fue sentida por Sirone a través de la sinestesia. Sentía como si cientos de arqueros le estuvieran apuntando con su arco. ¿Qué hago? Todavía no he aprendido magia. Fue capaz de resistir la antimagia porque era una batalla librada usando la zona espiritual, pero una batalla mágica era una historia completamente diferente. No había forma de que Sirone, que no dominaba ninguna magia ofensiva o defensiva, pudiera enfrentarse a Jake. Jake invocó el viento entre sus palmas y las presionó para comprimirlo. Entonces el aire comenzó a girar en forma de disco. Era cortavientos, una magia que podía cortar fácilmente los troncos de los árboles. Primero tomaré tus brazos. Luego las piernas. Justo cuando Jake estaba a punto de soltar el cortavientos, alguien le agarró el hombro por detrás y le dio la vuelta. La persona tocó su cuerpo al mismo tiempo que Jake sintió su aproximación a través de la sinestesia. La velocidad a la que se movía la persona era inhumana. La cara de Amy apareció justo delante de él con los ojos brillando en rojo. Cuando su puño le golpeó la barbilla, el escenario frente a él se estremeció. ¡Ar! Para un mago que no estaba bien dotado físicamente, los ataques físicos eran como veneno para ratas. Y además, ser atacado por un puñetazo que contenía el poder de esquema le haría un daño aún mayor. Su zona espiritual no sería capaz de resistirlo. Amy se puso sobre el estómago de Jake y lanzó una andanada de golpes. El poder de un solo golpe era como ser derribado por una gran piedra. ¿Qué dijiste que me ibas a hacer? Te reto a que vuelvas a parlotear, cabrón. Dilo. La cabeza de Jake se movió de lado a lado como si estuviera a punto de ser arrancada. Preocupado de que algo terrible sucediera si se dejaba así, Sirone corrió hacia Amy. Amy, detente. Va a morir a este paso. Suéltame, bastardo. Debes haber pensado que era un objetivo fácil, Jake. Va a morir. Jake escuchó la conversación mientras su conciencia empezaba a desvanecerse lentamente. Ya no sentía dolor, solo un choque sordo viajaba de su cara a su cuerpo cada vez que Amy lo golpeaba. ¿Morir? Voy a morir. El miedo a la muerte despertó la mente de Jake. Se cubrió la cara con los brazos y gritó con todas sus fuerzas. ¿Ayúdame? Perdona mi vida. Por favor. A Amy se le aguaron los ojos. Casi había perdido los ojos. Había estado a punto de quedarse ciega. Recordando que había sido avergonzada por esta escoria inútil, sintió que su sangre hervía aún más. Nunca te perdonaré. Bastardo enfermo. Amy, por favor, detente. Sirone trató de apartar a Amy con todas sus fuerzas. Sintió como si sacara una estaca de madera clavada en el suelo debido a su esquema. Pero, cuando tiró de ella una última vez con un fuerte tirón, Amy cayó hacia atrás y aplastó a Sirone. Ya es suficiente, Amy. Por favor, para. Sirone respiraba con dificultad. Cuando volvió en sí, Sirone sintió algo suave y tierno contra su brazo.
Al darse cuenta de que estaba presionando el pecho de Amy, se apresuró a apartar el brazo. «Lo siento». Amy no respondía. Solo se estremecía esporádicamente mientras exhalaba e inhalaba bruscamente. Su cuerpo estaba claramente reaccionando a cómo se sentía, así que Sirone, sintiendo pena por ella, abrazó suavemente su cintura y dijo suavemente: «Amy, ¿por mi culpa?» «Ah». Eso se sintió tan refrescante. «Ah». Amy rebotó, embistiendo el bajo abdomen de Sirone con su trasero. Sirone se dio la vuelta, agarrándose el abdomen. Si le hubieran golpeado un poco más abajo, podría haber ocurrido una situación horrible que no deseaba seguir imaginando. «¿Qué pasa? ¿No te sientes bien en alguna parte?» Pudo esquivar el punto vulnerable, pero un sudor frío le brotó en la frente porque el impacto se derramó hacia abajo. Pero no lo demostró. «No, no es nada». «Jeje». «Claro que sí. Sé lo ligera que soy». Era imposible que Amy, que había sido una chica muy curiosa desde la infancia, no fuera consciente del estado de Sirone. Era una señal de su propia amabilidad, ya que era mala para expresar sus emociones. También reflejaba el éxito de Sirone al tratar de pasar por alto en silencio la peligrosa colisión con Amy hace un minuto. En fin, ¿y ahora qué? Sirone cambió de tema y se dirigió a los miembros de Mago Oscuro. No se dio cuenta mientras estaban peleando caóticamente, pero después de evaluar la situación cuando las cosas se calmaron, notó que el estado de los chicos era grave. Todos se desmayaron con la nariz ensangrentada, y Jake se arrastraba por el suelo, medio muerto. Después de examinar sus rostros destrozados, Amy decidió cubrir la situación en ese momento. Ella quería expulsarlos de la academia, pero si el caso crecía, la identidad de Sirone podría ser revelada. «Vamos a bajar. Pasarán desapercibidos ahora que tienen algo de lo que arrepentirse. Pero Sarelle probablemente está en camino». «¿Qué? ¿Acaso le dijiste a la maestra?» «Por supuesto. ¿Cómo puedo venir solo cuando estás en peligro?» Amy suspiró, haciendo una mueca. Podía aceptar el hecho de haber sido humillada, pero Amy pensó que al menos podía disfrutar de la victoria. Sin embargo, estaba desanimada por el hecho de que el incidente ya había sido reportado a los profesores. Sirone estaba profundamente conmovido. La razón por la que Amy estaba decepcionada era porque estaba tratando de mantener su secreto. «Gracias, Amy». «Has venido aquí solo por mi culpa. Pero no te preocupes por ello. No importa si mi secreto se revela o no. Solo me alegro de que estés a salvo». «No, no lo hice». Amy evitó el contacto visual, rascándose la mejilla. Había momentos en los que se sentía abandonada en el ambiente libre de la familia Carmis. Anhelaba el afecto humano. Vagaba por los callejones para buscarlo. Las amables palabras de Sirone la alegraron, pero al mismo tiempo no pudo digerirlas del todo. «¿Quién ha dicho que es por ti?» «Fue solo porque podía manejar a estos tipos por mi cuenta. De hecho, he estado pensando en hacer esto desde hace tiempo. Hoy he tenido la oportunidad perfecta para llevar a cabo ese plan». Las mejillas de Amy estaban completamente rojas. Sirone estaba satisfecho. Sentía que sabía cómo era ella. «Kekeke, eres tan infantil que me da escalofríos». «¿Se llaman a ustedes mismos genios?» «¿Cómo sí? Son un montón de niños ignorantes». Jake se levantó con la mano apoyada en un árbol. Tenía la cara desencajada, pero sus ojos estaban llenos de malicia. Amy se puso la mano en la cintura y habló. «Eres realmente patético. Si ni siquiera puedes levantarte bien, quédate tirado en el suelo». «¿Eres un pervertido? ¿Tanto te gusta que te golpee?» «Pujaja». No había tal cosa como la derrota en la mente de Jake. Después de todo, era el dinero el que gobernaba el mundo. Puede que haya perdido esta pelea, pero todavía tiene un fuerte poder financiero. ¿Crees que todo ha terminado? No, esto es solo el comienzo. Seamos sinceros, en realidad no puedes matarme, ¿verdad? Mátenme si están tan seguros. Ustedes nunca se graduarán mientras yo esté aquí.
Los destruiré por cualquier medio que sea necesario. Sirone estaba horrorizado. Sin embargo, Ami, que había dominado los callejones desde que era joven, conocía muy bien a la gente como Hake. ¿Matarte? ¿Por qué iba a matarte? Solo perdería mi tiempo con un tipo como tú. Pero ten en cuenta esto. No te mataré, pero aún puedo darte una paliza. Hake se estremeció cuando Ami se dirigió hacia él con el puño cerrado. Por mucho que intentara mantenerse fuerte, su cuerpo recordaba el miedo que le había infligido ella anteriormente. ¿Crees que tengo miedo? ¿Alguien ha dicho algo? Ya que estás levantado y hablando, debería golpearte de nuevo. Todavía no he superado lo que me hiciste. Hake se atragantó al ver el dramático movimiento de Ami de rodar los hombros, y su cara se distorsionó de miedo. ¡Screech! Se escuchó un sonido estridente desde el cielo. Sirone miró hacia arriba, pero los otros dos lo supieron sin mirar. Era un ruido propio de la urdimbre espacial, un nivel superior de la magia de teletransporte. En el momento en que Sirone pensó que la luz de las estrellas brillaba en el cielo, el destello se dobló rápidamente y bajó hasta el lugar donde él y los demás estaban. Sarelle aterrizó con 2 instructores. Con el corazón inquieto, Ami echó un vistazo a las caras de los instructores. Entonces dejó escapar un pequeño suspiro. Eran Siena del hielo y Tad de las llamas. Uf, de todos los posibles profesores. Junto con Etela, la instructora más joven de la Academia de Magia, no había forma de que manejaran este incidente a la ligera. Ami, ¿estás bien? ¿Estás herida en alguna parte? Sarelle corrió hacia Ami con una cara llorosa. Sí, estoy bien. No soy tan fácil de vencer, ¿sabes? A Sarelle no le pasó desapercibido un pequeño cambio, ya que tenía una personalidad sensible. El flequillo de Ami, que caía como si cubriera ligeramente su ojo derecho, estaba quemado. Aunque había pensado que el peinado de Ami era demasiado retro en comparación con su bonita apariencia, a Sarelle le dolió el corazón cuando el cabello de su amiga, que había mantenido durante 6 años, se arruinó. ¿Por qué tienes el pelo así? ¿Qué ha pasado? Oh, cielos. He dicho que no es nada. Por cierto, ¿ya son más de las 7? ¿Qué quieres decir? ¿Sabes cuánto tiempo llevamos buscándote? No habría llegado a tiempo sin los instructores. El sol se había puesto y estaba oscureciendo. Cuando el entorno se oscureció, Tad lanzó una magia de fuego. La bola de llamas se elevó e iluminó los alrededores como un pequeño sol. Así que esta es la magia de fuego solar. Sirone admiró la esfera resplandeciente en el cielo. El calor no se sentía a pesar de que el entorno se iluminaba como si fuera a plena luz del día. Esto era imposible sin convertir la energía térmica en energía luminosa. Según un libro que Sirone leyó, el fuego solar, a diferencia de su apariencia, era una habilidad avanzada y se veía principalmente en el campo de batalla. Tad se acercó a Ami con una cara llorosa. ¿Qué está pasando, Ami? ¿Cómo es posible que una niña tan brillante como tú haga una cosa tan tonta? Tad, que solo era vulnerable ante las mujeres, no parecía preocuparse por Sirone. En particular, las calificaciones de Ami eran de primer nivel, su familia era de primera clase, y su apariencia también era de primera, así que no pudo evitar preocuparse. Asqueada por la actitud de Tad, Siena se volvió hacia Sirone. Sirone, ¿puedes explicar lo que está pasando? Oh, Yuemem, la cosa es. Permítanme que les cuente lo que ha pasado. Ante las palabras de Hake, los instructores giraron la cabeza. El responsable del incidente dijo que lo explicaría. Era dudoso que algo fuera mal en su cerebro después de recibir tantos golpes. Pero esto también formaba parte de los cálculos de Hake. Solo se le aplicarían medidas disciplinarias. Una escuela que necesita la financiación de la familia Ardius nunca podría echarlo. Por otro lado, ¿qué pasa con Sirone? Hake escuchó claramente que Sirone tenía algún tipo de secreto en la conversación de hace un rato. Y junto con el comportamiento de Ami para encubrirlo. Eso significaba que había algo sospechoso. Llamé a Ami. Pero como sus habilidades son muy superiores a las mías, no tuve más remedio que usar la antimagia. Pero fue un juego limpio.
Las emociones que se habían acumulado a lo largo del tiempo acabaron desembocando en una batalla por el orgullo. Como puedes ver, solo nuestro bando ha resultado gravemente herido. Siena habló con una mirada contrariada. ¿Me estás diciendo que me crea eso? Han roto las reglas de la academia. No digo que haya hecho nada bueno. Pero piénsalo. Si Amy es una víctima, ¿por qué no denunció esto? Ya que están tratando de encubrir este incidente, también deben ser culpables de algo. ¿Qué demonios estás diciendo? ¿Qué quieres decir con que estamos tratando de ocultar algo? Tú fuiste el que amenazó con secuestrar a Sirone. Gritó Amy. Ja, ja. Pero, ¿realmente lo secuestramos? No lo hicimos. Además, Sirone no informó a los profesores después de leer la nota que enviamos. ¿Qué crees que significa esto? ¿Tú? Bastardo. Amy no pudo refutar. No sería comprensible para nadie que no conociera las circunstancias reales del asunto. Después de todo, Sirone, que no había sido secuestrado, vino corriendo sin informar a los instructores. Sin embargo, si ella dijera la verdad, el secreto de Sirone sería revelado. Capítulo 27. Jake montó en su caballo de batalla. He aquí la verdadera batalla de los adultos. En este mundo, los humanos sucios y baratos siempre acabarán ganando. ¿Qué? Adiós, Amy. Aunque caiga en el infierno, me aseguraré de llevarte conmigo. No te pongas chulo, Jake. Siena entrecerró sus ojos helados y habló. Ya he oído a Sarelle antes de venir aquí. Ya no podrás asistir a esta academia. No hagas esas suposiciones. Eres un profesor que enseña a los alumnos. No eres parte del equipo directivo, ¿correcto? ¿Qué has dicho? ¿Sabes cuánto dona la familia Ardius, no? Es más que 10 aristócratas de primera clase juntos. ¿Crees que puedes expulsarme? La mayoría de las academias aristocráticas funcionaban con un sistema de donaciones. Era para el mantenimiento del costoso equipo. Si el equipo estaba subdesarrollado o anticuado, los estudiantes no podrían alcanzar su máximo potencial. Si sus notas bajaban, se les quitaba el título de ser una de las academias más prestigiosas, y se repetía el círculo vicioso de que los estudiantes con talento eran reacios a entrar. Si una academia tuviera historia y tradición que la respaldara, al menos podría resistir hasta cierto punto. Sin embargo, ese no era el caso de la Academia de Magia Alpeas, ya que era una emergente que solo tenía 30 años de antigüedad, necesitaba el apoyo de los nobles. Era Tad, un graduado de la Academia de Magia Alpeas, quien lo sabía mejor que nadie. Si el dinero de la familia de Jake desaparecía, se verían perjudicados económicamente. Señorita Siena, creo que se está precipitando al hablar de la expulsión. ¿No sería ese un asunto que el comité disciplinario debe decidir? No. Jake está expulsado. Si no lo expulsamos de la academia, ¿cómo podremos enfrentarnos a los que abandonaron? Si Jake se queda, asumiré la responsabilidad como compañero instructor y dimitiré. Tad se imaginó una academia sin Siena e inmediatamente borró ese pensamiento. Para disgusto de Tad, era una mujer con una personalidad fría. Pero sabía que tenía grandes cualidades mágicas. El hecho de que ella abandonara la academia era un asunto diferente al de la expulsión de Jake. Los hombros de Jake temblaron mientras reía. Ja ja ja. ¿Dejarás la academia? Me apunto a ello. A ver si será el profesor o yo quien se vaya primero. Escarcha se materializó en el hombro de Siena. Como era una maga de hielo, incluso su furia hirviente se manifestaba a través del hielo frío. ¿De dónde crees que sale tu sueldo? ¿Cómo compran las bibliotecas sus libros? ¿Y el dinero para abrir un campo de entrenamiento? ¿Los costosos dispositivos mágicos? Al fin y al cabo, el mundo gira en torno al dinero. ¿Dinero? No hay nada en este mundo que no se pueda conseguir con dinero. En ese momento, Siena levantó la mano. Jake miró desconcertado el suelo que le rodeaba. En el momento en que sintió que su entorno se enfriaba, el aire frío se arremolinó sobre el suelo en un vórtice.
Al darse cuenta de que se trataba de un tornado de hielo que hacía descender la temperatura del aire al llamarlo, Jake se acurrucó y se cubrió la cara. El torbellino de escarcha ascendió y atrapó a Jake. Cientos de carámbanos se revelaron mientras el aire se congelaba. Un afilado carámbano pasó rozando la cara, los hombros, los costados y las piernas de Jake. Jake no podía moverse ni un centímetro. Era como si estuviera atrapado en un molde. Vaya. Es increíble. Sirone admiró de verdad el trabajo de Siena. Aunque un mago fuera omnipotente, era difícil controlar el fenómeno de la congelación a nivel molecular. El rumor de que era una maga genio codiciada por el Palacio Real no era una exageración. ¿Cómo se atreve un estudiante a sermonearme a mí, un instructor? A diferencia de lo que podría pensar ese minúsculo cerebro tuyo, hay muchas cosas en este mundo que el dinero no puede comprar. Jake arrugó la cara. No había nada en este mundo que el dinero no pudiera comprar. Creció viendo cómo innumerables nobles se convertían en bestias descerebradas ante el oro que a veces les presentaba. ¿Algo que no se puede comprar con dinero? ¿Qué demonios es eso? Talento. Jake se estremeció. Siena apuñaló donde más le dolía. Calidad. Personalidad. Fe. Inteligencia. Confianza. Esfuerzo. Verdadera voluntad. ¿Debo continuar? Jake quería gritar. ¿Por qué le molestaba a esta mujer? Mientras pudiera cerrar esa boca parlanchina de ella, no le importaba cuánto dinero tendría que dar. Solo quería que se callara. El tornado de hielo se rompió en pedazos cuando Siena chasqueó el dedo. Los fragmentos de hielo golpearon a Jake en la cara sin ningún remordimiento. Jake ni siquiera tuvo el valor de abrir los ojos. Estaba aterrorizado. Le preocupaba que los afilados fragmentos de hielo le destrozaran la cara. ¿Ahora entiendes, Jake? El dinero no puede comprarlo todo. Y por eso no tienes nada. Siena, que había agarrado a Jake por el cuello, tiró de él con fuerza y lo miró fijamente a los ojos. Así que, te digo, no te creas demasiado. La academia es el único lugar que te enseña cosas que el dinero no puede comprar. Y tú lo has dado por sentado. Cuando salgas de esta academia, nadie te enseñará esas cosas. Porque nadie fuera de este lugar puede hacerlo de verdad. Jake tuvo una sensación de hundimiento en la boca del estómago. Nunca había pensado en eso. Una situación en la que no asistiría a la academia. Siena lo expulsaría definitivamente. Si eso ocurría, no podría desafiar nada. Así se convertiría en un perdedor y seguiría siéndolo por el resto de su vida. El hijo de la familia Ardius etiquetado como perdedor. Se acabó. La apariencia de un joven juvenil comenzó a surgir gradualmente de su rostro pálido. Jake, con la cara arrugada como si estuviera a punto de llorar, se arrodilló a los pies de Siena y rompió a llorar. Lo siento, señora Alife. Me he equivocado. Por favor, no me eche de la academia. Deme una segunda oportunidad. No volveré a hacerlo. A partir de ahora estudiaré mucho. La compañía de Sirone se volvió solemne. Comprendían lo aterrador que sería para un estudiante que lo echaran al mundo real. Siena dobló las rodillas y tiró de Jake. Cuando se celebre el comité disciplinario, discúlpate sinceramente. Es lo mínimo que debes hacer para que todo vuelva a su sitio. Estaré de tu lado, así que hagamos esto paso a paso. Gracias. Muchas gracias. Sirone se dio cuenta de nuevo de que había muchas cosas que el dinero no podía comprar. Muchos estudiantes aquí también tenían que dejarse la piel para avanzar y alcanzar sus objetivos. ¿Y qué importaba si eras un plebeyo o un aristócrata? No todos los sueños se podían alcanzar con dinero. Los miembros de Mago Oscuro fueron confinados en una sala de castigo y tratados. El comité disciplinario estaba previsto para mañana, y el grupo de Sirone tenía una reunión aparte con los instructores. Mientras Tad escribía la declaración jurada, Sirone detalló cómo había suprimido al Mago Oscuro. Como era de esperar, los ojos de los instructores se abrieron de par en par. ¿Qué?
¿Suprimiste la antimagia con tu zona espiritual? Sí, escuché de la señorita Roumi que la antimagia es una magia que requiere una gran fortaleza mental, por lo que lanzarla imprudentemente es peligroso. Supongo que intenté aguantar con la forma de defensa sin darme cuenta. Todos, excepto Amy, se quedaron sin palabras. Por supuesto, si uno no se especializaba en antimagia, era difícil lograr una eficiencia total. Sin embargo, incluso teniendo en cuenta eso, era un ataque simultáneo de 5 personas contra una. Este tipo de resultado habría sido imposible si la zona espiritual de Sirone no fuera más fuerte que los 5 miembros del Mago Oscuro juntos. Siena acercó su rostro al de Sirone. Levantó sus párpados para observar sus pupilas, y al no encontrar nada anormal, suspiró aliviada. No vuelvas a hacer eso. La antimagia es una magia mucho más peligrosa de lo que crees. Esta vez salimos bien parados, pero si las cosas hubieran sido diferentes, alguien podría haber acabado lisiado sin poder usar la magia. Incluso Sirone, que tenía unos nervios de acero, sintió que se hundía al escuchar tal posibilidad directamente de Siena. En ese momento, lo único que pasaba por su cabeza era proteger a Amy. Amy evitó su mirada. Dado que fue ella la que puso a Sirone en peligro, era natural que sintiera culpa. Siena apoyó la barbilla en su mano y se perdió en sus pensamientos. Ser capaz de dominar la antimagia significaba tener un gran talento. Ella sabía desde el principio que tenía una fortaleza excelente, pero no esperaba que fuera tan espléndida. Tad, por su parte, frunció el ceño en señal de desaprobación. Le molestaba que Sirone pudiera hacer algo que Amy no podía. Con eso en mente, Tad dijo: Sirone, ¿por qué no nos lo dijiste enseguida? Lo primero que deberías haber hecho es informarnos, no volar y luego informar. No puedo entender por qué, tú solo, fuiste a salvar a un superior que está en una clase mucho más alta que tú. Sirone y Amy sintieron que por fin había llegado el momento. Por una vez, Siena no intervino para detener a Tad. Ya que estaban en una situación que involucraba al Mago Oscuro, una organización que ha obligado a múltiples estudiantes a abandonar la escuela, ella quería que al menos esto se aclarara. Sirone sonrió y asintió a Amy, que tenía una mirada interrogante. Aunque el secreto fuera revelado, no se resentiría con ella. Amy suspiró como si no pudiera hacerlo. De acuerdo, te diré la verdad. Sarelle tenía más curiosidad que nadie por el secreto de Sirone. ¿Desde cuándo se conocían? No, más que eso, ¿por qué Amy le estaba cubriendo? En realidad, Sirone es. Mientras todos esperaban con expectación, Amy se rascó la cabeza, y con una gran sonrisa, dijo: mi amante. ¿Qué? La inesperada respuesta sacudió la sala. A pesar de su incredulidad, Tad la presionó en busca de respuestas. ¿Desde cuándo? Nunca te interesaron las citas. Además, Sirone es un novato que acaba de entrar en la academia. Lo conocí cuando era joven, ja. Esto es común, ¿no? Amy hizo un escándalo a propósito. Esto debería servir. Después de todo, pronto se graduaría en las clases avanzadas de todos modos, y no se encontraría mucho con Sirone si su horario de clase era diferente. Sería ruidoso durante un tiempo, pero no era algo malo. Si los alumnos se enteraban de que tenía un amante, habría menos chicos persiguiéndola. Fue una excelente improvisación, pensó. Por otro lado, a Sirone, que tenía que aceptar este nuevo anuncio, le latía el corazón. Amy era una alumna de alto nivel y era el objeto de envidia de bastantes estudiantes. Sabía que esto era solo algo para resolver la situación actual, pero decir que era una enorme carga no era mentira, ¿verdad, Sirone? Amy le devolvió la mirada, sonriendo con los ojos. Era obvio que era forzada. Sirone sintió que podía escuchar su voz amenazando con matarlo si no respondía rápidamente. Oh. Sí, es cierto. ¿Qué? ¿Cómo ha podido pasar esto? Estoy sorprendida, no, estoy conmovida. Mi corazón palpita de emociones. Sarelle se abofeteó a sí misma y habló rápidamente. Jou, eso pensaba desde hace mucho tiempo. No me extraña que esta chica se ponga simpática cada vez que te ve. ¿Cuándo empezaron a salir? ¿Quién se confesó primero? Como la amiga de Amy, Sarelle, se creyó la historia,
incluso los instructores no pudieron evitar suponer que era verdad. Si realmente eran pareja, que Sirone persiguiera al mago negro con tanto vigor no era sorprendente. Tad escribió la declaración jurada mientras se arrancaba el pelo. Las víctimas de este incidente, Sirone y Ami, tienen una relación. El rumor se extendió rápidamente. No había estudiante en la Academia de Magia Alpeas que no supiera que Sirone y Ami eran amantes. La noticia se hizo tan grande en parte por el impactante comportamiento del mago oscuro, pero fue sobre todo gracias a la historia entregada por la charlatana Sarelle. Sirone se infiltra solo en el campamento enemigo para proteger a su amante. Mago Oscuro se defendió con la antimagia, pero la superó con el poder del amor y rescató a Ami. El jefe de los villanos, Hake, se sintió abrumado por el brillo de los ojos de Sirone y derramó lágrimas. Y con la nariz moqueando, pidió perdón. Después de que todo estuviera hecho y empolvado, los dos se besaron en medio de las montañas iluminadas por la luna. Sarelle. ¿Quieres morir? ¿Por qué demonios has ido por ahí difundiendo un rumor tan infundado? ¿Qué? ¿Por qué? Son todos los hechos, a grandes rasgos. ¿A grandes rasgos? ¿A grandes rasgos? Eso también significa que no todo es verdad. ¿Cuándo demonios he besado a Sirone? Oh, no te hagas la tímida. Dijiste que estaban saliendo. Y como llevan saliendo bastante tiempo, ya se deben haber besado. ¿No crees que estás exagerando las cosas? ¿Eres una especie de dramaturgo? ¿Por qué estás dramatizando las historias de otras personas por tu cuenta? Bueno, ¿no es esto mejor? Los chicos que te molestaban no se atreverán a acercarse ahora. Ja ja ja. Sarelle. Capítulo 28. Esa parte fue un plus para Ami. No solo estaban saliendo, sino que también se habían besado, al menos según el rumor. Así que los chicos que la perseguían estaban en estado de pánico. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿No vas a ir a encontrarte con Sirone? No lo sé. Ambos acordamos centrarnos en el estudio por el momento. Había una pizca de decepción en el tono de Ami. Sé que solo estamos saliendo de mentira, pero aún así, ¿cómo puede ser tan indiferente? Su orgullo estaba herido por la actitud fría como una piedra de Sirone. No era el síndrome de la princesa, pero cada vez que Ami se miraba en el espejo, ella misma pensaba que su aspecto era suficiente para atraer las miradas. Pero Sirone parecía no tener ningún interés, aparentemente debido a su concentración en los estudios. Aunque solo fuera una relación fingida, definitivamente eran una pareja oficial a los ojos de la mayoría. ¿No debería ser al menos un poco consciente? No lo sé y tampoco me importa. Tengo un montón de trabajo que hacer. No tengo tiempo para distraerme. Estás decepcionada, ¿verdad? Bueno, si lo estás, no me sorprendería. También creo que Sirone está siendo demasiado duro. ¿Cómo pudo dejar desatendida a una novia tan bonita? Yo en su lugar me quedaría todo el día a tu lado. ¿O? Tal vez esa parte fue la que rompió el corazón de la indiferente Ami. Sarelle. Al ver que los ojos de Ami ardían en rojo, Sarelle agitó su mano y soltó sudor frío. Jaja, está bien, está bien. Voy a parar. Ami dejó salir su ira con un bufido. En cierto sentido, Sirone era muy consciente de la situación. Si se distraía con algo que no debía, no valdría la pena que ella mantuviera su relación, aunque ahuyentara a los chicos. ¿O? Ami, ¿no es ese de allí Hake? Hake estaba bajando una colina. Tenía vendas en la cara y llevaba una gran mochila al hombro. El comité disciplinario había decidido poner a esos miembros de Mago Oscuro en libertad condicional durante 2 años. Con la condición de que pidieran perdón a los alumnos que habían abandonado, pero cualquiera podría decir que había una indulgencia inusual. Hola. ¿Cuánto tiempo sin verte, Ami? La cara de Hake era brillante, impropia de alguien que esencialmente iba a ser expulsado por 2 años. ¿Todavía no te has ido? Dios, qué pegajoso. ¿Qué? He hecho tantas cosas malas que hay muchos lugares por los que tengo que pasar. Eso no te conviene.
¿Has cambiado? De ninguna manera. ¿Cómo puede cambiar la personalidad de una persona tan fácilmente? Eso es cierto. Pero hay gente que confía en un derrochador como yo, así que ahora ya no puedo hacer nada malo. Era sabido entre los estudiantes que Siena luchaba con el comité para rebajar la sanción disciplinaria de Hake. Si no fuera por ella, el mago oscuro no habría podido evitar la expulsión de la academia. Por cierto, ¿qué vas a hacer ahora? Si te tomas 2 años de descanso tendrás que dejar las clases. Tendré que pedir perdón a los chicos que abandonaron. Probablemente no me perdonarán, pero estoy preparado. Y en cualquier caso, ¿no se me ocurrirá algo después de intentar que todo vuelva a ser como antes? Amy no creía que fuera a ser fácil. La mayoría de los chicos que fueron atormentados por Hake eran nobles de primera clase y sufrían heridas que no se podían curar, así que la posibilidad de que Hake muriera a golpes no era del todo descartable. Sin embargo, quien lo sabía mejor que nadie era el propio Hake, y sin embargo, en lugar de tener miedo, estaba bastante relajado. Tengo que irme. Cuando regrese ya te habrás graduado. No sé cuándo llegará la oportunidad, pero cuando llegue ese momento, lo haré lo mejor posible. Cuídate. Te deseo lo mejor con tu relación. Cuando Hake se dio la vuelta con un gesto de la mano, Amy respondió con una sonrisa incómoda. Incluso a Hake, la persona involucrada en el caso, le pareció absurdo cuando pensó en cómo Amy estaba saliendo con Sirone. A pesar de lo sucedido, ver cómo lo despedían de esa manera tan cutre le dejaba a Amy un sabor de boca un poco amargo como compañera de estudios. Pensó por un momento mientras recordaba algo. Llamó a Hake. Oye, Hake. Miró hacia atrás. 2 años pasarán muy rápido. No te rindas. Llámame cuando necesites mi ayuda. Por lo menos, puedo ayudar prestándote todo el dinero que necesites. 2 años. Sí, probablemente no sea nada. Pasarán rápido. Pensó Amy mientras miraba la figura de Hake cada vez más pequeña en la distancia. No podría ir a la escuela durante al menos 2 años. Pero, ¿era realmente algo por lo que llorar? Después de todo, si uno no tenía las habilidades, se pudriría en el mismo lugar por el resto de su vida, de todos modos. Ese era el mundo de la magia. Sareye, me he decidido. ¿Vas a ver a Sirone? Voy a solicitar el ascenso a la clase avanzada. ¿Qué? ¿Ya? ¿No te estás precipitando? Al entrar en la clase 4, eras automáticamente elegible para solicitar la clase avanzada. Sin embargo, si suspendías el examen de promoción, no podías volver a presentarte ese año, así que la batalla de nervios había sido feroz desde el principio del semestre. Por no hablar de que la graduación estaba muy lejos, incluso si se aprobaba el examen de promoción. Esto se debía a que solo los mejores talentos podían entrar en la clase avanzada de toda la Academia de Magia, donde se reunían muchos genios. Según los graduados de la Academia de Magia, la clase avanzada era un campo de batalla mucho más feroz que el de la sociedad. Era un lugar donde solo 30 futuros magos competían por sobrevivir, teniendo que dejar de lado su amistad por el momento. Algunos criticaban este sistema de competencia infinita, pero teniendo en cuenta la especificidad del trabajo como mago, era inevitable. La Academia de Magia Alpeas era una institución designada por el Estado, lo que significaba que si te graduabas, recibías una licencia no certificada, lo que significaba que eras reconocido como un mago oficial. Esencialmente, si te graduabas, recibías poder instantáneo. En el peor de los casos, los estudiantes tendrían que luchar por sus vidas en un campo de batalla una vez que se graduaran, por lo que los instructores compartían la opinión común de que había que imponer normas estrictas a los estudiantes de la clase avanzada. ¿Por qué no esperas un poco? El jardín aún está vacío, y no será demasiado tarde para solicitarlo después de analizar el nivel de la clase avanzada y sus tendencias, ¿verdad? No, no quiero pensar en ello. Solo quiero seguir avanzando ahora mismo. Conociendo lo terca que podía llegar a ser Amy, Sareye sabía que no podía detenerla. Por otro lado, también estaba deseando ver hasta dónde la llevaría su genio en la clase avanzada. De acuerdo, te animaré. Puedes hacerlo. Gracias.
Subiré primero para ver cómo es el ambiente. Jeje, la verdad es que estoy un poco nerviosa, así que estoy pensando en recoger algo de información primero. De todos modos, trabajemos las dos duro. Sí, yo también te ayudaré. Amy miró al cielo azul con el corazón ligero. Los sueños estaban tan lejos como el sol. Sin embargo, los sueños también eran una luz que guiaba, un faro para aquellos que necesitaban algo a lo que aferrarse. Definitivamente me convertiré en el mejor mago. La clase integrada para la clase intermedia estaba de vuelta. Mientras los alumnos de arriba y los de abajo iban de un lado a otro interactuando, nadie se acercaba a Sirone. A veces, destacar demasiado también era un problema, sorprendiendo a los profesores durante la prueba de acceso, logrando mostrar una de las formaciones de 4 caminos en su primer intento, aplastando al mago oscuro, y convirtiéndose en el amante oficial de Amy. En un corto periodo de tiempo, las marcas dejadas por Sirone eran considerables. Sin embargo, como pertenecía a la clase 7, la clase intermedia más baja, los sentimientos de sus compañeros eran inevitablemente complicados. Ahí está, Amy. Tu novia, Sirone. Sareye saludó desde lejos. Sirone se abrió paso entre la multitud. Amy se quedó con los brazos cruzados como si estuviera enfurruñada. Hola, superiores. Ja ja ja. ¿Qué pasa con las formalidades? No es que seamos extraños, y además tenemos la misma edad de todos modos, así que no hace falta ser tan educados. Habla de manera informal. Amy siguió enfadada a pesar del temperamento casamentero de Sareye. De un tiempo para acá, pasando de su indiferencia, Amy sintió que Sirone la evitaba. No trataba de presumir, pero dentro de esta academia, Amy Karmis no era alguien que fuera rechazada por nadie. Así que, por otro lado, pensó mucho en cómo lidiar con Sirone si se acercaba a ella seriamente. ¿Pero qué hacía Sirone? Trazó una línea como si no pudieran ser simples amigos en absoluto. Aparte de sus ocasionales conversaciones de negocios, no le prestaba atención. Ja, ja. Pero aún así, tendría que negarme. Ustedes siguen siendo mis compañeras de clase. Amy estuvo a punto de lanzar un puñetazo a Sirone debido a su impasible respuesta, pero se contuvo firmemente. Si se enfadaba aquí, era como reconocer que era poco atractiva. Solo habla cómodamente cuando estemos solos. Además, es chistoso si hablas formalmente. Ante la voz temblorosa de Amy, Sareye reconoció el poder del amor. Amy estaba vacía sin su orgullo, pero aún así se calmó para ganarse el favor de Sirone. Normalmente, esto no habría sido posible. No, está bien. Me pondré en marcha. Tengo que ir a clase. Cuando Sirone volvió a su asiento anterior, Amy estuvo a punto de gritar de rabia y vergüenza. Como quieras. Haz lo que quieras. Si tanto odias esto, no lo hagas. Sareye persiguió a Amy. Incluso desde su perspectiva, pensó que Sirone estaba actuando de forma bastante extraña últimamente. Amy, ¿te has peleado con Sirone? No lo sé. Ya no me importa. Está tan lleno de sí mismo. Sirone volvió a la clase 7, conteniendo sus sentimientos de culpa y arrepentimiento. Amy era una buena persona. Sin embargo, estar cerca de la reina de la clase 4 le trajo demasiados problemas. Cuando Sirone se sentó, sus compañeros empezaron a murmurar entre ellos. Sí, sí. Se cree el mejor. ¿Tanto quiere presumir? ¿Salir durante la clase? ¿De verdad? Ni siquiera conoce su lugar. ¿Vino a esta academia dependiendo solo de esa cara suya? Sus celos estaban hasta las cejas. Era mucho peor de lo que Sirone había esperado. La edad media de los alumnos de la clase 7 era de 15 años. Era solo un poco más joven que la edad de Sirone, pero un año seguía siendo suficiente para crear una enorme brecha. En este grupo de edad, a menudo ocurrían sucesos inmaduros. A los chicos les disgustaba que el nuevo novato que acababa de entrar en la academia fuera elegido por Amy, la mejor alumna de la clase intermedia. Y con la mentalidad de turba en su máximo esplendor, incluso las alumnas estaban ahora cotilleando sobre Sirone. Dios, debe haber algo mal en mis ojos. ¿No es realmente un jugador total?
todo lo que hace es salir y no estudiar. Por eso sigue sin poder lanzar un solo hechizo. Sirone decidió alejarse de Amy. Si no, ella sería la que recibiría un golpe fatal en términos de imagen. Sería una mentira si dijera que no se sentía ofendido por las numerosas críticas. Aunque últimamente, el grado de sus acusaciones había empeorado, por lo que poco a poco se estaba irritando, pero cada vez que eso ocurría, se reponía de esos sentimientos, recordando el consejo de Temuran, apretaba los dientes y se armaba de valor. Su trabajo ahora mismo era ascender de rango lo más rápido posible. A partir de hoy, reduciré la cantidad de teoría y me centraré en el entrenamiento. Practica la formación de las 4 vías en la que estás especializado durante 1 hora. Y el resto del tiempo, practica los cambios de patrón. Bajo las instrucciones de Etela, los estudiantes comenzaron a reunirse para entrenar su formación de 4 caminos, pero Sirone no podía mezclarse con ellos. En los primeros días, mostró inadvertidamente su zona espiritual y sufrió un revés. Los estudiantes evitaban la zona espiritual de Sirone, que se transmitía a través de la sinestesia, como si se tratara de una bolsa de porquería. Sirone se trasladó a un lugar apartado. Como tenía la zona espiritual más grande de la clase 7, esta era la única manera de que pudiera entrenar cómodamente. Sirone, que entrenó la forma de defensa durante 1 hora, practicó las 3 formaciones restantes. Aunque no eran tan buenas como su forma de defensa, su forma de ataque era bastante buena, mientras que la forma de objetivo le resultaba bastante difícil de manejar. Su mayor problema era la forma de desviación. Por no hablar de su dificultad, ni siquiera podía imitarla. ¿Es realmente difícil? ¿Qué demonios tengo que hacer para que mi zona espiritual se desvíe? Sirone intentó desviar la zona espiritual hacia la derecha, pero la forma se distorsionó. No era una exageración decir que solo había un puñado de estudiantes de clase superior que eran capaces de utilizar la forma de desviación. Centro. La clave es mover el centro. Sirone corrigió su error y volvió a intentarlo. El centro se movió lentamente mientras la forma de la zona espiritual se fijaba. Se sintió mareado. ¿Es así como se siente cuando el alma abandona el cuerpo? La conciencia de Sirone se volvió distante y adormecida. Se sintió desorientado. Entonces, justo antes de que su zona espiritual estuviera a punto de desviarse, estalló como una burbuja. ¡Uf! Los únicos pensamientos que pasaban por su cabeza eran que la forma de desviación era demasiado difícil para él en ese momento. Que la mente de uno se despegara hacia algún lugar no era un fenómeno natural, así que tenía que abordarlo con mucho cuidado. Más bien, ¿debo mover el centro primero? No, el primer método es el correcto. Si la forma no es perfecta, el centro no se moverá. Mientras Sirone se esforzaba, Etela se le acercó personalmente. ¿Cómo vas, Sirone? La forma desviada es difícil. No es fácil mover el centro. Eso es normal. Suele ser todo un reto para los tipos convergentes. La formación de 4 vías es un fenómeno natural. Excepto la forma desviada, que es un fenómeno no natural. Por cierto, ¿qué hay de las otras formaciones? Etela no tenía grandes expectativas de que Sirone tuviera éxito en la forma desviada. Lo que ella esperaba era la visión natural de Sirone, no la competencia computacional. En cuanto al resto, no creo que haya ningún problema. Sirone respondió con sinceridad. Se estaba volviendo competente en la formación de las 4 vías hasta el punto de estar satisfecho con su propio progreso. Capítulo 29. Etela estaba perdida en sus pensamientos, jugueteando con sus labios. Entonces, ¿te gustaría probarlo en la zona de la imagen? Sí. Pero, ¿ahora mismo? ¿Por qué? ¿Te sientes mal? No, no es eso. Etela parpadeó, desconcertada. El ambicioso estudiante que no podía contener su excitación con respecto a la zona de la imagen se había vuelto pasivo. ¿Qué pasa? No parece muy contento. Los chicos parecen tenerlo controlado, ¿es por eso? Es más sensible de lo que pensaba. Si no se siente bien, siempre puede hacerlo la próxima vez. Simplemente tenía curiosidad y quería ver por qué eres el único que puede cambiar entre la formación de 4 vías en la clase 7.
dijo Etela mientras le acariciaba el hombro. No, lo intentaré. Por favor, evalúame. Sirone cambió de opinión. Aunque sus compañeros anduvieran criticándole, no renunciaría a la oportunidad de recibir la guía de Etela solo por esa razón. Los comentarios abusivos empezaron a volar en el momento en que Sirone entró en la zona de imagen. Mira cómo va. Debe estar pensando en hacerlo de nuevo. Le encanta destacar, ¿verdad? Quiere presumir ante su amante. Bueno, es cierto que eso es lo único que se le da bien. El tipo no sabe ni lanzar un solo hechizo. Por otro lado, los alumnos de cursos superiores dejaron lo que estaban practicando y se volvieron para concentrarse en él. Había pasado un mes desde la exitosa demostración de la forma de defensa de la formación de 4 vías, así que tenían curiosidad por ver cuánto había crecido desde entonces. Señorita Roumi, voy a empezar. Muy bien. Primero, hagamos una por una. Sirone comenzó con lo que mejor se le daba, la forma de defensa. Se formó un fuerte y enorme domo. Los alumnos de la clase superior estaban asombrados. Si hablamos solo de tu forma de defensa, es de clase alta. Por otro lado, los estudiantes de la clase 7 miraron a Sirone como si estuvieran tratando con un enemigo público. Sin embargo, la razón por la que no podían quejarse era porque sus habilidades eran realmente grandes. Sirone cambió a la forma de ataque de la formación de 4 vías. En lugar de reducirse el tamaño de su zona, se mantuvo igual con la única diferencia de que surgieron numerosas espinas de aspecto peligroso. Lo siguiente fue la forma de objetivo. La longitud de la cruz era considerable, pero su torsión era demasiado débil para utilizarla en la práctica. No obstante, Sirone estaba haciendo rápidos progresos. Etela sonrió satisfecha. Era seguro decir que Sirone pronto sería promovido a la clase 6 considerando sus habilidades. Pero Sirone no se detuvo ahí e intentó la forma desviada. También era importante fracasar para poder recibir consejos de Etela mientras estuviera aquí. Entonces se topó con un muro. La forma de la zona espiritual podía cambiar, e incluso si el centro se desplazaba, la zona solía explotar en lugar de desviarse con éxito. Los ojos de Etela se iluminaron con asombro. No esperaba que intentara la forma desviada, ya que no se ajustaba a sus tendencias convergentes. Pero, sorprendentemente, las cosas estaban saliendo bien, lo cual era de esperar. Al ver esto, cada uno de los chicos de la clase 7, que no tenía intención de intentar siquiera la forma desviada, exhaló un suspiro de alivio. ¿Qué demonios está haciendo? ¿Cómo es eso de la formación de 4 vías? Solo está haciendo el tonto. Dijeron que era un genio, pero no es nada parecido a uno. Debería hacer al menos una cosa bien. ¿Cómo diablos va a convertirse en un mago haciendo cosas así? Sirone se sintió ofendido. Ni una sola persona de la clase 7 podía hacer la forma desviada. No entendía en absoluto su forma de pensar, sobre todo teniendo en cuenta que le ponían unos estándares que ni siquiera ellos podían alcanzar. Su zona espiritual tembló cuando perdió la compostura. Cuanto más temblaba, más continuaban los chicos de la clase 7 chismorreando y hundiendo a Sirone. Ami, que estaba observando, frunció el ceño. Hasta ahora, estaba satisfecha con su demostración de cambiar entre las diferentes formas de la formación de 4 caminos, pero de repente su zona empezó a temblar. ¿Qué demonios le pasa? ¿Qué está haciendo? La forma desviada suele ser difícil de controlar. Supongo que le molestan demasiado las reacciones de los chicos. No puede ser. Nunca es tan inestable. ¿Realmente está pasando por algo estos días? ¿O le estás cubriendo? Bueno, supongo que es tu novio. Ami cerró la boca de Sarelle con sus ojos rojos y se perdió en sus pensamientos. Era ciertamente extraño. ¿A dónde fue a parar la durabilidad resistente a la magia? ¿Cómo es que su zona espiritual iba dando tumbos como si estuviera borracha? ¿Realmente está ocurriendo algo que desconozco? Sirone lo intentó todo para reprimir sus emociones. Sin embargo, la ira no era fácil de controlar porque una vez que florecía, crecía consumiéndose a sí misma. ¿Por qué me odian? ¿Qué he hecho mal? Solo quiero estudiar mucho y hacerlo mejor. ¿Qué hay de malo en querer ser un mago?
Su zona espiritual comenzó a convulsionar como si estuviera a punto de explotar. Su mente estaba en un estado de confusión. Oye, tienes demasiados pensamientos diversos. Sirone salió de sus pensamientos. Alguien del lado de la clase 5 habló. Si quieres hacer algo, hazlo. Estás aquí para aprender magia. Sirone finalmente miró su estado con impasibilidad. Cuando recobró el sentido común, se dio cuenta de lo tonto que estaba siendo. ¿Qué estaba haciendo? Sirone, que borró todas las distracciones, lo intentó una vez más. No pasa nada por fracasar. Lo importante es aprender de ello y crecer. Una zona de 40 metros de diámetro comenzó a desviarse lentamente del centro. A medida que el centro se alejaba, el diámetro disminuía exponencialmente. ¿Se desviaría primero o se extinguiría primero? Todos los alumnos de la clase intermedia se quedaron mirando la escena. Cuando el tamaño de la zona se redujo a 2 metros de diámetro, la superficie de la zona espiritual se había desprendido completamente del cuerpo de Sirone. La conmoción de los estudiantes de la clase 7 era indescriptible. Incluso a los alumnos de la clase intermedia les resultaba difícil conseguirlo, por lo que era natural que estuvieran aturdidos. La zona espiritual comenzó a revolotear alrededor de Sirone. A cada momento, nueva información entraba en su mente. Sentía que su cabeza estaba a punto de explotar debido a la enorme cantidad de información que le llegaba. Cuando abrió los ojos, la zona espiritual estalló y desapareció. Ja. Se quedó sin aliento, a pesar de que no hizo nada físicamente agotador. Lo he conseguido. Realmente logré la forma, la hice funcionar. Las clases superiores comenzaron a agitarse. Era un logro incomparable con el éxito de una forma de defensa. Ni una sola persona de la clase 7 ni de la clase 6 tuvo éxito en la forma. Sareye sacudió el brazo de Ami e hizo un escándalo. Ami, Sirone lo hizo. Realmente lo hizo. Ami también sonreía. Independientemente de sus emociones, en términos de ser un colega que alcanza el mismo sueño, tenía un talento digno de su respeto. Su ritmo de crecimiento es monstruoso. Es increíblemente rápido. Si un mes fue suficiente para alcanzar la forma desviada, estoy seguro. Tiene un talento igual al mío. O incluso mayor. Ami estaba un poco molesta. Tal vez Sirone entrenó su mente sin perder ni un solo día. ¿Pero qué hay de ella? Ella había ido por el callejón, haciendo cosas estúpidas y moralmente desagradables. ¿Por qué perdí mi precioso tiempo haciendo tales cosas? Sirone, que había triunfado en la forma desviada, miró a su alrededor en busca de la persona que le había dado un consejo y giró la cabeza hacia la clase 5. Sin embargo, no pudo averiguarlo solo con la voz, ya que no tuvo oportunidad de hablar con los alumnos de la clase superior. Solo quería dar las gracias. Etela estaba absorta en sus pensamientos mientras miraba a Sirone, que estaba siendo aplaudido por casi todos. Todos estaban influenciados por el crecimiento de Sirone. A ella se le ocurrió una forma de levantar un poco más el ambiente de la clase. Has venido antes de lo que esperaba. Recientemente, Sirone tenía una preocupación que nadie conocía. Era que no sabía utilizar ninguna magia. Los conocimientos necesarios para la magia no eran fáciles de obtener para los niños de las clases inferiores. Por eso, incluso en la escuela, la práctica de la magia en toda regla se realizaba a partir de la clase 5, pero en realidad, eso tampoco era cierto. Los nobles eran educados desde su nacimiento, por lo que incluso los estudiantes de nivel inferior sabían utilizar al menos 2 tipos de magia. Por otro lado, Sirone solo estudió 1 año y medio con la familia Ogent. El dilema de Sirone era el siguiente: si te concentras en una materia, puedes ser capaz de usar magia simple. El problema era que, sentía que nunca sería capaz de superar a los estudiantes que habían sido enseñados desde la infancia. Así que la estrategia que se le ocurrió fue estudiar todas las disciplinas a la vez. Como resultado, el número de libros que empezó a tomar prestados aumentó, y estos días, prácticamente vivía en la biblioteca. Los estudiantes se reían de Sirone. Pensaban que era una tontería estudiar tanto en la biblioteca teniendo en cuenta que no sería capaz de seguir el ritmo de sus clases. Pero Sirone no flaqueó. Tenía el núcleo del conocimiento,
por lo que cualquier disciplina o tipo de conocimiento podía ordenarse cronológicamente. En otras palabras, esto significaba que la probabilidad de olvidar el contenido se reducía considerablemente. Los resultados inmediatos pueden ser mínimos, pero debo mantener esto durante un mínimo de 2 años. Si es posible estudiar durante 2 años en este estado, todos los puntos principales de cada campo comenzarán a conectarse. Este era el marco del conocimiento. Toda una enciclopedia en su cabeza a la que podía recurrir en cualquier momento. Tras dar una nueva vuelta a la pista, Sirone volvió a centrarse en el libro. Era más de medianoche cuando volvió a la realidad. La única persona que quedaba en la biblioteca era una chica de la clase 6. Cuando Sirone la saludó con la cabeza mientras hacía su maleta, ella también le devolvió el saludo con una tímida sonrisa. Eran las 2 de la mañana cuando salió de la biblioteca. Sin embargo, aunque se fuera a la cama ahora, solo podría dormir unas 4 horas. Cada vez que pensaba en lo atrasado que estaba en comparación con la nobleza, sentía que dormir era una pérdida de tiempo. Cada vez que tenía ese tipo de pensamientos, Sirone recordaba un libro que leyó una vez llamado El diálogo de los grandes eruditos. Entre ellos, la entrevista a un biólogo llamado Torcholin le pareció la más impresionante. Que afirmaba que una persona debe dormir más de 6 horas, bromeó al final de la entrevista de esta manera. Por supuesto, yo solo dormía 4 horas durante mis años de estudiante. Y el autor del libro preguntó, ¿entonces, no son incorrectas sus afirmaciones? La respuesta de Torcholin fue, ja. Los que están en la adolescencia no son humanos. Son superhumanos. Que duerman o no, no les afectaría en absoluto. Esas palabras levantaron a Sirone, que siempre estaba presionado por el tiempo. Sí. Vamos a trabajar duro. Si doy lo mejor de mí, los resultados llegarán de forma natural. Las luces del edificio de la clase avanzada estaban encendidas. Las luces de la ventana parpadeaban como si alguien estuviera realizando un experimento mágico hasta altas horas de la noche. ¿Qué nueva magia se estaba creando allí? Los ojos de Sirone ya estaban en la clase de avanzados. Al final de la hora del almuerzo, Etela fue a ver a Siena. Tenían la misma edad, 26 años, y ya habían trabajado juntas durante 4 años, pero seguían siendo formales la una con la otra. Señora Siena, ¿puede dedicarme algo de tiempo? Sí, pero no creo que pueda hablar mucho tiempo porque pronto tengo que dar una clase en la clase 7. Era habitual superar fácilmente la hora mientras se hablaba de cosas relacionadas con la magia, así que Siena pidió comprensión por adelantado. Ah, ya veo. Tengo algo que discutir contigo sobre Sirone. Siena mostró interés ante la mención de Sirone. Al contrario que en su clase, donde pasaba desapercibido, ella había oído que en el entrenamiento práctico dirigido por Etela, destacaba como un pulgar hinchado. ¿Cómo está estos días? Viendo su puntuación en las prácticas, parece que lo está haciendo bastante bien. Ciertamente lo está. La última vez, logró realizar la forma desviada de la formación de 4 vías. Oh, ya veo. Siena sonrió con satisfacción. Como instructora a cargo de Sirone, era un placer escuchar que lo elogiaran otros instructores. Así que me gustaría hacer una sugerencia, señorita Siena. ¿Sí? ¿Una sugerencia? Era bastante raro que la propia Etela diera sugerencias a otro instructor, especialmente en lo que respecta a un estudiante. Así que por mucho que fuera un hecho raro, Siena pensó que era una sugerencia excepcional. Las teorías químicas llenaban la pizarra de la clase 7. Los alumnos que tomaban apuntes estaban ocupados tratando de escribirlo todo. Tenían la sensación de que la clase iba muy rápido, sobre todo hoy. Como era de esperar, Siena, que terminó la clase unos 10 minutos antes, bajó de la tarima. Esto es todo por hoy. En cambio, tengo algo que anunciar. Los alumnos se mostraron muy complacientes. Los alumnos estaban dispuestos a comer semillas de arroz si eso significaba terminar la clase antes de tiempo. La promoción anticipada ha sido decidida. Sirone Arian, por favor ponte de pie. Sirone se sorprendió gratamente ante la repentina e inesperada promoción anticipada. Sus compañeros, en cambio, parecían contrariados. La promoción anticipada no era algo extraño.
Sin embargo, el problema era que la persona que era promovida era Sirone. Sirone, serás promovida a la clase 5. Por favor, asegúrate de comprobar y seguir tu nuevo horario a partir de mañana. Espero que el resto de ustedes también trabajen más duro para ganarse la misma oportunidad. Eso es todo. Se acabó la clase. Capítulo 30. La clase se volvió ruidosa. ¿Clase 5? No era solo una promoción temprana, era un billete para el segundo piso más alto. Esta era una decisión poco convencional no solo para los estudiantes sino también para la escuela. Profesora, me opongo. ¿Cómo puede Sirone saltar 2 clases? Ni siquiera puede usar magia. Era la primera vez que Siena escuchaba algo así. Etela tampoco lo había mencionado nunca, pero quizá tampoco lo sabía. Después de todo, nunca se usaba la magia en las clases de nivel inferior. ¿Es eso cierto, Sirone? Sus compañeros miraron a Sirone. Sus ojos parecían decir: por favor, di que no puedes. Di que no puedes. Sí, aún no hay magia que pueda usar. Aún así, no había ningún problema con la promoción temprana. La magia se enseñaba en serio a partir de la clase 5, y el plan de estudios de la clase inferior se centraba en fortalecer la zona espiritual. Sirone había dominado los fundamentos de la formación de las 4 vías, y el tamaño y la durabilidad de su zona espiritual no eran inferiores a los de la clase de nivel superior. Por lo tanto, a la hora de determinar la clase exacta, el 5 era bastante apropiado. Sin embargo, era bastante inusual que todavía no pudiera utilizar la magia. Si uno era estudiante, estaba obligado a intentar usar la magia en secreto. Después de todo, la única razón por la que uno vendría a la academia sería para aprender magia. Yo también lo encuentro un poco cuestionable. Sin embargo, no hay evaluación de magia hasta la clase 6. La promoción anticipada de Sirone avanzará como se planeó originalmente. No puedo permitir esto. Mark, el líder implícito de la clase 7, se puso en pie de un salto. Era un estudiante con una gran mandíbula cuadrada a juego con su gran tamaño. ¿Cómo puedes mostrar tal favoritismo? Por favor, danos una razón. Has dicho que la omnisciencia es tan importante como la omnipotencia. No entiendo ni puedo entender el trato especial que se le da a Sirone. Eso es. Para ser honesto, incluso si compito con él en términos de calificaciones y logros en este momento, estoy seguro de que ganaré. Ni siquiera puede seguir el ritmo de la clase de teoría. Si promueves a Sirone antes de tiempo, presentaré esta situación al consejo estudiantil y celebraré una audiencia. La protesta de los estudiantes fue mucho más fuerte de lo esperado. Aunque eran jóvenes, todos eran niños que se esforzaban por competir desde la clase 10. Siena esperaba que se sintieran alentados por lo sucedido, pero ardían de hostilidad como si se enfrentaran a un archienemigo. Hay algo que no sé. Siena se dio cuenta de que la situación se había vuelto bastante seria teniendo en cuenta el aspecto de los rostros de los estudiantes, que estaban dispuestos a luchar como si se tratara de una guerra. Si su resistencia era tan fuerte, podría afectar negativamente al ambiente de la clase, al contrario de lo que ella había esperado en un principio. Esto aún no se ha decidido oficialmente. Los avisos precisos se anunciarán después de una reunión de instructores. Terminaré la clase de hoy aquí. Siena, que volvió al despacho del instructor, apoyó la barbilla en la mano y se quedó pensativa. La competencia era inevitable debido a la naturaleza de esta academia especializada. Además, los estudiantes eran conscientes de este hecho y se inscribían voluntariamente en la academia. ¿Qué era? Esas miradas extrañas en los ojos de los estudiantes. No eran simples celos. La promoción anticipada existía desde hacía mucho tiempo, pero era la primera vez que había una reacción tan fuerte contra alguien que la recibía. Disculpe, señora Siena. Una estudiante llamada María vino a ver a Siena. Era la mayor de la clase 7, con 19 años. Llevaba 4 años sin ser promocionada y se encontraba a la deriva. No le faltaba talento en absoluto, pero como tenía una personalidad tímida y temerosa, la academia se compadecía de ella, ya que sabían que el ambiente en la academia no era uno que acogiera a alguien como ella. ¿Sí?
¿Qué pasa, María? Tengo algo que decirte. María, que estuvo dudando durante mucho tiempo, lo confesó todo. ¿Qué tipo de trato estaba recibiendo Sirone en clase, y por qué los niños estaban tan enfadados por el anuncio de hace un rato? A medida que la historia avanzaba, el ceño de Siena se fruncía más y más. Estaban atormentando a Sirone con un método demasiado sucio como para considerarlo una simple disputa emocional, como si lo hubieran planeado. Cada vez que se encontraban con Sirone, fingían vomitar, y había muchos casos en los que se agolpaban intencionadamente alrededor de Sirone y hablaban entre ellos. María terminó la historia llorando. Ahora no me afecta mucho, pero mirando atrás, a mí también me trataron así una vez, al menos hasta cierto punto. En aquella época, no me importaba estudiar ni nada. Sinceramente, creo que Sirone es increíble. ¿Cómo puede estar tranquilo en una situación así? Siena comprendió el alcance de la situación. Un estudiante estaba siendo condenado al ostracismo por un grupo. Sin una competencia justa, no había razón para que esta academia existiera. Muy bien, gracias por decírmelo. Me encargaré de ello desde aquí. Sirone llegó al dormitorio alrededor de la medianoche. El acoso empeoró desde que se mencionó el ascenso temprano, así que le pareció mejor volver temprano y leer un libro. Toc, toc. Alguien llamó a la puerta. Cuando comprobó la hora, ya era más de la 1 de la madrugada. ¿Quién es a esta hora? Era una hora en la que los estudiantes no podían salir y en la que los empleados salían del trabajo. ¿Podría ser que los chicos hubieran venido hasta aquí para intimidarle? No podía acercarse fácilmente a la puerta porque la ansiedad le dejaba aturdido, pero oyó una voz familiar al otro lado de la puerta. Sirone, ¿estás durmiendo? ¿Señorita Siena? Sirone se apresuró a abrir la puerta. Era realmente la señora Siena. ¿Puedo entrar? Oh, sí. Pase. ¿Estaba la señora Siena de guardia hoy? Su pelo estaba todavía un poco húmedo, como si hubiera salido recientemente de la ducha. El dormitorio de la clase intermedia no era un lugar para que las instructoras entraran y salieran por la noche, ya que aquí también residían estudiantes de poco más de 20 años. Sin embargo, Siena eligió este momento para entrevistarlo a escondidas de sus compañeros. A diferencia de las habitaciones de otros estudiantes masculinos, la de Sirone estaba muy ordenada y organizada. Adivinando la personalidad de Sirone, comprobó cada libro que había en el escritorio. Había tanto libros de texto como libros de materias que aún no había aprendido. Así que es verdad. Su proceso de pensamiento es extraordinario. Sin observar de cerca, uno pensaría que los libros estaban abiertos sin relación alguna, pero si alguien entendido lo viera, se daría cuenta de que todos ellos eran de campos muy relacionados. Siena podía suponer a grandes rasgos la razón por la que Sirone no podía usar la magia todavía. No era porque no pudiera, sino porque no quería empezar todavía. Era débil en omnisciencia desde el momento en que entró en la academia. Está buscando desesperadamente la manera de compensar sus carencias. Este chico no quiere simplemente aprender magia. Quiere convertirse en un mago. Siena apoyó la decisión de Sirone. El proceso de enlazar y encontrar la relación entre los distintos campos era difícil, pero merecía la pena. Esto se debía a que el conocimiento vinculado nunca se olvidaba. Disculpe, profesora. ¿Quiere una taza de té? No, está bien. He venido porque quería preguntarle algo. Mientras Siena se sentaba en la cama, Sirone arrastró una silla de escritorio. Era la primera vez que le veía la cara tan de cerca. Parecía mucho más joven que durante las horas de academia, quizá porque llevaba el pelo suelto y ahora vestía ropa sencilla. Bajó la cabeza suavemente, sintiéndose avergonzado por alguna razón. Siena lo miró con calma. Es un chico bastante tímido. ¿Es esta su personalidad habitual? Su reacción le resultaba muy desconocida porque en clase, Sirone miraba y se concentraba tan intensamente en la pizarra o en ella que parecía que intentaba quemar un agujero solo con los ojos. ¿No es difícil la vida de la academia? Sí, pero es divertida. Y a mí me resulta agradable estudiar. ¿Por qué no me dijiste que los chicos te molestaban? Sirone ya había anticipado que iba a preguntar eso. De hecho,
Habría sido más extraño no saberlo. Debido a los últimos acontecimientos, los niños empezaron a molestar a Sirone abiertamente. Está bien, no tienes que preocuparte. Siena, que se enteró de las acciones abusivas de los estudiantes por María, no creyó lo que dijo Sirone. Puedes ser sincero con esto. No es nada de lo que debas avergonzarte ni de lo que tengas que avergonzarte. Realmente está bien. Es una pena que no pueda hacer amigos, pero si les parezco desagradable, no puedo hacer nada al respecto. El acoso es lo que está mal. Bueno, lo que la gente piensa de mí y las emociones que conlleva no es algo que pueda cambiar por capricho. Claro que al principio fue duro, pero ahora estoy bien. No puedo evitar que los niños de la clase 7 no me quieran. Pero eso no significa que me odien todos los del mundo. Siena podía entenderlo. Para algunos, el grupo al que pertenecían lo era todo para ellos, pero para los que miraban hacia arriba, ese grupo no era más que una parada. Quiero conocer a más gente. Y creo que hay alguien por ahí que me escuchará más seriamente. Sirone tenía una aparente actitud de promoción anticipada. Si Etela pensaba que debía ser colocado en la clase 5 como mínimo, entonces ya había alguien que aceptaba a Sirone sin sentirse inferior. Sirone, ciertamente percibo tu determinación. Haré mención de esto en la reunión de instructores. Y con esto, concluimos la presentación de nuestro descubrimiento sobre la promoción anticipada de Sirone. Con el director Alpeas y los instructores de la clase intermedia presentes, Siena presentó los documentos relativos al caso de acoso de la clase 7 y se sentó. Los profesores que leyeron el contenido fruncieron el ceño. Las circunstancias en las que Sirone estaba siendo condenado al ostracismo de forma persistente bajo el pretexto de no poder usar la magia se estaban revelando una tras otra, con todo detalle. ¿Tiene esto algún sentido? ¿Esto es por lo que intimidarían a un chico de su clase? ¡Qué decepcionante! Es muy posible en las clases de nivel inferior. Hay muchos niños pequeños, y también hay estudiantes que tienen el pelo grueso, pero se quedan atrás porque no tienen talento. Después de todo, solo son niños, y los niños a menudo carecen de la sabiduría para tomar las decisiones correctas. Entonces será mejor que promovamos a Sirone rápidamente. Ese niño podrá graduarse en al menos 4 años. Ahora que las academias cercanas están desafiando a la Academia de Magia Alpeas, cuantos más graduados jóvenes, mejor. La edad de los graduados también formaba parte de los datos que demostraban la excelencia de una academia concreta. Si una academia no funcionaba lo suficientemente bien como para ayudar a los estudiantes a graduarse a tiempo, su credibilidad, junto con la de los estudiantes, disminuiría. Corren rumores de que las otras academias están dando un paso adelante para producir graduados jóvenes. Era un método estándar utilizado para elevar una academia normal a una de prestigio. Al fin y al cabo, una vez ganado ese prestigio, se reunirían talentos sobresalientes, y entonces la calidad de la clase también mejoraría de forma natural. Ante los severos controles de otras academias, la solución que se le ocurrió a la Academia de Magia Alpeas fue educar y centrarse en los estudiantes de excelente calidad para ayudarles a graduarse antes mediante el sistema de promoción anticipada. En ese sentido, los instructores tenían grandes expectativas para Sirone. Yo, en cambio, desapruebo esto. Tad levantó la mano y votó en contra. Y automáticamente, el rostro de Siena se arrugó. En ese momento, teniendo en cuenta el hecho de que la promoción anticipada se había convertido en una realidad normalizada, le molestaba de sobremanera ver a Tad, una vez más, buscando pelea. Sin embargo, Alpeas se interesó por la primera opinión diferente. ¿En contra? ¿Por qué? Sé que Sirone tiene talento, muchísimo talento, pero todo el sentido de este caso se centra en la incapacidad de Sirone para usar la magia. De ahí viene la resistencia de los niños. ¿No deberíamos hablar de eso? Siena habló. Ya lo he mencionado, pero claro, lo diré de nuevo. No está en condiciones de dedicarse a una sola disciplina. En su lugar, se centra en dominar todos los aspectos del conocimiento. Personalmente, también creo que esta es la manera óptima de que Sirone crezca. No cuestiono esa elección, el problema es que la señora Siena le favorece demasiado. ¿Qué acabas de decir?
De todos modos, los niños de la clase 7 también asisten a la academia y también estudian mucho. El problema de que Sirone no tenga suficiente tiempo para adquirir conocimientos no es algo que podamos controlar. La mayoría de los estudiantes que vienen a esta academia se preparan mucho de antemano porque saben que va a ser difícil. Por eso no me parece justo que Sirone tenga un pase especial en cuanto a la evaluación porque no tuvo suficiente tiempo. Si no es así, ¿por qué otros estudiantes no pueden ser promovidos antes? Aunque su zona espiritual sea más débil que la de Sirone, en teoría, tienen ventaja. Déjate de tonterías. No estoy juzgando este caso emocionalmente. Es una conclusión basada en las puras regulaciones de la academia. Lo que realmente se evalúa en las clases de nivel inferior es la zona espiritual. El problema es la oposición de los estudiantes. Este incidente puede motivarlos menos. ¿Se supone que los instructores debemos apostar todo a un genio, renunciando a los otros estudiantes menos geniales? Bueno, tampoco es nuestro trabajo simplemente descuidar a los que tienen talento por los celos equivocados de otros estudiantes. Los dos se levantaron, golpeando sus manos sobre la mesa al mismo tiempo. Esto era algo común de ver cada vez que se celebraba una reunión. Gracias por haber llegado hasta este punto. Deja en la sección de comentarios qué te pareció la novela y cuál te gustaría traer. Suscríbete y deja like para traer más contenido. Nos vemos en una nueva historia. Hasta pronto, querido audiolector.